también ha hecho saltar las alarmas entre los populares, satisfechos con la victoria, pero victoria agridulce por el aumento de la ultraderecha, y ahora lo que temen los populares es que el escenario de Extremadura se repita en las próximas elecciones que irán teniendo. Aragón, Castilla y León, Andalucía. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Claro, ahora hay algunos varones del Partido Popular que están manifestando sus dudas sobre la estrategia que ha seguido Guardiola y Génova en las extremeñas, y creen que el partido tiene que cambiar de plan para evitar que Vox gane terreno y les obligue a negociar con ellos e incluso a aceptar que puedan formar parte de algunos gobiernos autonómicos. Y justo en ese punto hay disparidad de opiniones. En Génova tienen claro que quieren gobiernos en solitario. Es más, Feijóo reeditó su mandato al frente del partido el verano pasado prometiendo gobernar solo si gana cuando haya generales. Pero hay entre los varones la sensación de que Vox dio con la tecla abandonando los ejecutivos autonómicos y que es necesario que la ultraderecha se vuelva a quemar con la gestión. Escuchamos a Juanma Moreno. Mientras Sánchez sea presidente del gobierno, Vox va a seguir subiendo porque Vox se retroalimenta del sanchismo y por tanto Vox solo empezará a bajar cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidades y empiecen a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones, y lo segundo, cuando Sánchez deje de ser presidente. Mientras tanto, la tendencia al crecimiento, como hemos visto, va a ser, yo creo que generalizada, ¿no? Ya se reconocen varias cosas en las baronías del PP. La primera, que se infravaloró a Vox, y la segunda, que María Guardiola se equivocó. Se le aplaude en público, pero en privado se cree que erró planteando una campaña de bajos vuelos en plena Navidad, sin presencia, sin entrevistas, sin caña, salvo para enfrentarse a Abascal, algo que la deja ahora en una posición delicada porque toca negociar con un Vox henchido. Solo hay que escuchar a su líder. Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox, y los extremeños le han dicho que si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho 2 tazas. Creo que no es felicitable. A pesar de las 2 tazas de cicuta que esperan, Guardiola piensa que convocar valió la pena, la acabamos de escuchar. Ella pide responsabilidad y Feijóo reclama proporcionalidad, que no se olvide lo que han dictado las elecciones. Que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos. Dice Feijóo que las elecciones no admiten interpretaciones caprichosas. Caprichosa o no, su interpretación es esta. Lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema. Ese es el adversario. Llamamiento de Feijóo para que Vox no se equivoque de esquina en el cuadrilátero, aunque igual no le vendría mal al PP que se equivocara. Los hay que piensan que si Vox se pasa de frenada bloqueando a Guardiola, eso beneficiaría a los varones populares que tienen que asomarse en breve a las urnas. Para Aragón ya se plantea un cambio de estrategia con una campaña mucho más peleona, confrontando directamente con la candidata de Sánchez, entrevistas, debates e incluso un cara a cara entre Azcón y Pilar Alegría. Bueno, estábamos analizando lo que ha sucedido en las elecciones de Extremadura, teniendo en cuenta que quedan en cola 3 procesos electorales más, y uno de ellos es el de Andalucía. Moreno Bonilla no se ha podido explicar con más claridad. Lo que ha dicho es, claro, que un Vox fuerte le aleja a él en Andalucía de la mayoría absoluta. Carlos. Sí, Moreno Bonilla ha expresado su preocupación ante el alza generalizada de Vox, la cual el presidente de la Junta de Andalucía asocia al batacazo electoral del PSOE, batacazo sonoro en palabras del propio Moreno Bonilla, el cual, tras ser cuestionado sobre si confía poder mantener su mayoría absoluta en la Cámara andaluza, dice que trabaja en ese sentido, pero matiza que mientras Vox se sitúe por encima del 17-18% de los votos, esto va a ser muy complicado. Casi un 17 es lo que ha obtenido Vox en los últimos comicios extremeños. Para Moreno Bonilla, para que la intención de voto a la ultraderecha y los resultados electorales de Vox comiencen a bajar, es necesario que ocurran 2 cosas. Una, que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno. Dice Moreno Bonilla que el PSOE retroalimenta a la extrema derecha. Y lo segundo que tiene que ocurrir, según el presidente andaluz, es que Vox comienza a entrar en los gobiernos autonómicos, que
comience a formar parte de estos ejecutivos. De esta forma se desgastará y, dice Moreno Bonilla, la ciudadanía se podrá dar cuenta que en muchas ocasiones las medidas, las políticas propuestas por Vox no son aplicables. Yo no sé hasta qué punto, Irene, este era un mensaje a Feijóo. Oye, deja que Vox entre en los gobiernos autonómicos, en las otras elecciones, si consigue hacerse un hueco como el caso de Extremadura, porque si no, para cuando lleguemos a Andalucía, no me pidas que saque mayoría absoluta. Claro, y tenemos a Juanma Moreno Bonilla, que ve venir de lejos lo que puede pasar si se deja que engorde Vox. Y luego tenemos al siguiente varón, lo digo porque igual no piensan lo mismo, el siguiente varón, que es el aragonés, que es el próximo que se va a enfrentar a las elecciones autonómicas. Es Jorge Azcón, actual presidente de esa comunidad, que ha sido muy claro, pero muy claro, como si nos estuviese oyendo, sobre un posible pacto con el Partido Socialista en su comunidad. Yo con el Partido Socialista no voy ni a recados. Hoy el Partido Socialista está inundado de corrupción, inundado de acoso sexual. Podía haber iniciado la tramitación del presupuesto en la comunidad autónoma si hubiera sido un ingenio o si hubiera sido un iluso, confiando en el Partido Socialista. Y desde el principio lo dije, nos dejarán tirados, solo buscan ganar tiempo. Y ahora es donde viene quizás la fragmentación dentro del Partido Popular, porque sus varones quizás no están pensando lo mismo ante el ciclo electoral que hay en ciernes. Sí, bueno, yo creo que además su análisis les lleva directamente al error. Establecer que Sánchez es el responsable del crecimiento de Vox es como decir, nosotros no podemos hacer nada. Desde el PP, nosotros no podemos hacer nada para frenar a Vox. Esto es una cosa que me parece como análisis, no sé, muy flojo. ¿Cómo que el PP no puede hacer nada para frenar a Vox? ¿Cómo que el PP no puede hacer nada para que no siga aumentando y, por tanto, condicionándoles tanto? O sea, todo depende de Sánchez. Si está Sánchez, sube Vox y, por tanto, es verdad que Sánchez es el único que se enfrenta a Vox. Eso es cierto, pero la ecuación de que, como Sánchez apoya a Vox, Vox crece, lo que entonces procede es que se vaya Sánchez, pues no sé, me parece... Y es lo mismo que ha dicho Azcón, no quiero saber nada con el Partido Socialista, no quiero saber nada. Bueno, Vox va a seguir creciendo entonces, el Partido Popular no va a hacer nada para impedir que Vox, nada más que se vaya Sánchez. Yo creo que realmente, sobre todo lo digo por el discurso de Moreno Bonilla, o sea, realmente, no sé, ya renuncia primero a la mayoría absoluta, porque ya sabemos que como va a tener 17% Vox, yo ya... Y segundo, es una negligencia fuerte por parte de Génova, por parte de los varones. Nosotros no podemos hacer nada para frenar a Vox. Oye, no sé, es verdad que Vox va de antisistema, que Vox dice PP y PSOE son lo mismo. Sí, cierto, es un discurso, digamos, muy cerrado desde el punto de vista de técnica política, pero hombre, que no puede hacer nada el Partido Popular para evitar eso, tampoco el señor Azcón, lo único que se le ocurre es decir, yo con el PSOE no quiero ni a recados. Bueno, ya sabemos entonces que el PP lo único que aspira es a tener una hegemonía total y si no, no puede gobernar, y si no, no puede hacer nada. No puede hacer nada ni para preferar a Vox, no puede hacer nada más que se vaya Sánchez, así que bueno, es un poco el canto a la impotencia. Yo, después de escuchar estas declaraciones de los dos líderes, ¿no? Creo que es un canto a la impotencia del Partido Popular. Bienvenida a Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista. Señora Mínguez, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes de nada, ustedes desde el Partido Socialista, ¿qué lectura hacen del resultado de las elecciones en Extremadura, teniendo en cuenta que tienen por delante 3 procesos electorales más? Bueno, el resultado de las elecciones de Extremadura está claro que ha sido un mal resultado para el Partido Socialista, pero obviamente nos sitúa frente al espejo. Tenemos que escuchar a la ciudadanía, los extremeños y las extremeñas han hablado, ha habido un voto que se ha quedado en casa, esa abstención, y está claro que es el que tenemos que movilizar y tenemos que convencer para que salga a votar, porque si no el resultado es el que están ustedes ahora comentando en la mesa. La abstención de la izquierda lo que provoca es que tengamos una ultraderecha más gorda y que tengamos a un Partido Popular en los diferentes gobiernos, o así, a ver qué es lo que pasará. También es verdad que lo estaban ustedes comentando, que las elecciones de Extremadura también dejan otra lectura, y es que el Partido Popular va a depender de Vox y que el señor Feijóo no tiene ningún futuro sin el señor Abascal.
Señora Mínguez, vamos a detenernos en la situación en la que se queda ahora el Partido Socialista Extremeño después de la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, porque queda en manos de una gestora que no sé si está formada ya, no sé quién va a elegir los miembros y durante cuánto tiempo va a estar trabajando hasta el próximo Congreso. Bueno, yo entiendo que las preguntas vayan por aquí, pero cada cosa a su tiempo. Ahora, como bien dice, es el momento de la gestora, que se va a trabajar para elegirla. Luego habrá también un congreso en Extremadura y se elegirá una nueva elección. Así que cada cosa, una nueva ejecutiva. Así que cada cosa irá a su tiempo y pantalla a pantalla resolveremos el tema de Extremadura. ¿Tienen una fecha en mente para la celebración de ese congreso en el Partido Socialista Extremeño? No, como digo, todo esto viene del domingo. Estamos en un proceso en el que hemos de reflexionar, un proceso en el que desde la Ejecutiva Federal ya dijimos que vamos a dar los tiempos al PSOE de Extremadura y evidentemente todo esto, como ustedes entenderán, ha sido muy reciente y cada cosa a su debido momento. Pero fíjese, es la gestora precisamente quien va a tener que decidir si el PSOE extremeño apoya o no apoya la investidura de María Guardiola. ¿Qué debería suceder? ¿Cuál será el sentido del voto del Partido Socialista ante la investidura de María Guardiola, señora Mínguez? Es una pregunta que yo ahora también estaba escuchando en la mesa, las diferentes reflexiones que se están planteando, pero fíjense es que hace solo 2 años se votó ya en Extremadura y ganó nuestro querido Guillermo Fernández Vara. Y ahí al Partido Popular nadie le planteó que se abstuviera a la investidura de Guillermo Fernández Vara, porque el Partido Popular, en cuanto puede, sale corriendo a pactar con Vox. Lo tenemos precisamente en diferentes casos, como ustedes han dicho, del tema de los presupuestos, tanto en Aragón como en Valencia e incluso en Extremadura. Antes de ir a unas elecciones, el Partido Socialista ha propuesto encima de la mesa pactar unos presupuestos y es el Partido Popular el que le da portazo y el que se va corriendo a pactar con la ultraderecha. Y aquí en Extremadura, y se tiene que decir como es, y nuestros oyentes deberían saberlo, hemos de irnos a la reflexión inicial. La señora Guardiola ha perdido estas elecciones. Las habrá ganado en votos, las ha ganado en escaños, pero el objetivo que tenía la señora Guardiola eran 3. Era tener mayoría absoluta para poder aprobar sus presupuestos y alejarse de Vox. Ninguno de los 3 objetivos los ha conseguido la señora Guardiola. Al revés, es más dependiente de la ultraderecha que nunca y el precio y el pacto para esa investidura le ha subido y vamos a hacer la pregunta. No tenía presupuestos, pero ¿y ahora va a tener la señora Guardiola investidura? Así que es un momento para reflexionar también dentro del Partido Popular de que esa normalización que quiere hacer de la ultraderecha es una excepción que está pasando en Europa. Nadie en Europa lo normaliza como está haciendo el señor Feijóo aquí en España. Quieren hacer pasar a la ultraderecha, que es un partido antidemocrático que defiende la involución, que quiere recortar los derechos. El señor Feijóo está encantado de pactar con Vox y así asumir el poder, que es lo único que les preocupa. Porque díganme ustedes qué es lo que sabemos de Extremadura, cuál era el proyecto de la señora Guardiola en Extremadura. Más allá que el intentar... Diga. No, discúlpeme. Entonces, para que nos quede claro, ¿ustedes van a votar sí, no o abstención a la investidura de María Guardiola? Es que esa es una decisión que va a corresponder a los militantes de Extremadura. En el Partido Socialista, recuerden todos ustedes que cualquier investidura se vota y se da la voz a los militantes para que decidan si se apoya o no se apoya, con lo cual eso será una pantalla que veremos a posteriori. En cualquier caso, ahora es tiempo de la señora Guardiola, es ella la que tiene que decidir qué es lo que hace con esta irresponsabilidad que hizo de convocar elecciones anticipadas. Así que esperemos a ver qué es lo que se decide e insisto, los pactos o no pactos de investidura y presupuestarios los socialistas los sometemos a la votación de la militancia y serán los militantes los que decidirán. Esperemos primero a pasar esas pantallas. En cualquier caso, insisto, es una pregunta que siempre se nos hace a los socialistas. ¿Cuándo gana el Partido Popular? Porque esta pregunta, ¿cuándo gana el Partido Socialista?, no se la hace al Partido Popular. Y entonces esto es lo que va a suceder en el resto de procesos electorales, señora Mínguez, que cada, digamos, federación socialista va a decidir si va a apoyar, si se va a abstener o si va a rechazar la investidura de un presidente si no ha resultado ganador de las elecciones. Quiero decir, Ferraz no va a decir nada ante la investidura de María Guardiola, sino que va a dejarlo todo en manos del PSOE extremeño.
Es que nosotros somos una organización que respetamos enormemente las decisiones de nuestros militantes y los sometemos a votación. Y le voy a decir más, de cara a los otros procesos electorales que usted me está planteando, el Partido Socialista sale a ganar, que no le quede ninguna duda a nadie. Vamos a salir a ganar, vamos a movilizar a nuestro electorado y vamos a convencer a nuestra gente de que somos más necesarios que nunca. Ante un crecimiento de la ultraderecha como la que estamos teniendo, solo el voto al Partido Socialista puede frenar esa involución. Por lo tanto, vamos a salir a ganar el resto de procesos electorales. El Partido Socialista ha tomado nota de lo que ha pasado en Extremadura y nos coge con más ganas que nunca, porque somos más necesarios que nunca. ¿Cuál es su opinión de cara a declaraciones como la del expresidente Rodríguez Ibarra, que considera que deberían ustedes facilitar con su abstención la investidura de la señora Guardiola? Nosotros respetamos y no solo faltaría las decisiones de todo, cada proceso, cada pregunta que se plantea a la militancia, evidentemente se ha de oír y escuchar todas las voces y al final ganará lo que decidan en esa votación. Pero yo insisto, es que no estamos en esa pantalla. Es que la señora Guardiola no está en esa pantalla todavía. Yo creo que incluso hoy es cuando va a empezar ese proceso. Ahora la pantalla y la responsabilidad o la irresponsabilidad le corresponde a la señora Guardiola qué es lo que quiere hacer. Y tiene que explicar a los extremeños y las extremeñas para qué ha servido este adelanto electoral. Ella quería diferenciarse de Vox y lo único que ha hecho es engordar al monstruo de Vox. Es más dependiente que nunca y es más débil que nunca y va a tener que pagar un precio más alto que nunca. Y eso al final lo que le cuesta, le va a costar sobre todo es a los extremeños y a las extremeñas. Estamos en este momento y los futuribles pues ya los veremos cuando así correspondan. Señora Mínguez, un par de cuestiones más que van a ser hoy noticia. En el Consejo de Ministros se van a estrenar Milagros Tolón como ministra de Educación y Elma Saiz, en este caso, como portavoz del Ejecutivo. ¿Qué van a aportar estas dos mujeres? ¿Qué novedades van a inyectar en el Gobierno? Las dos mujeres son unas excelentes mujeres con una trayectoria política que está demostrada. Milagros Tolón ha sido alcaldesa de Toledo, una excelente delegada de gobierno. Fíjese lo que decíamos, la alcaldesa de Toledo que gana las elecciones en Toledo y que el Partido Popular, en este caso, como ellos no son la lista más votada, tampoco respetan que sea la alcaldesa y deciden pactar con Vox para expulsarla de la alcaldesa. Es una excelente, como digo, política y va a dar lo mejor de sí para en ese ministerio, en el Ministerio de Educación. Hemos tenido una gran ministra y una gran portavoz del Gobierno que ha sido Pilar Alegría y va a ser una excelente candidata para las elecciones de Aragón y ahora tendremos una gran ministra también de Educación, estoy convencida de ello, y una muy buena portavoz como es Elma Saiz. Sumar dice que estos cambios le resultan insuficientes, señora Mínguez, que es más, que tiene la sensación de que el presidente del Gobierno se estaría enrocando. ¿Cómo va la relación con el socio de Gobierno, sobre todo después de esa reunión que mantuvieron hace apenas unos días? Bueno, las relaciones con los socios de Gobierno también lo pueden ver todos los ciudadanos. Es una relación sólida, es una relación buena. Se ha de decir, porque los resultados están ahí, de este Gobierno. Estamos muy orgullosos del Gobierno de progreso que tiene nuestro país, porque, insisto, los resultados económicos, tanto a nivel macro como también estamos notando a nivel micro, están ahí, los ciudadanos lo pueden ver, la revalorización de las pensiones, el aumento del sueldo de los funcionarios públicos, la subida del salario mínimo interprofesional y tantas otras medidas como se han ido acordando. El objetivo está claro. Las remodelaciones del Gobierno corresponden al presidente del Gobierno y evidentemente tenemos un muy buen Consejo de Ministros que tiene una hoja de ruta y que si fuera una empresa hiciéramos el balance es un balance extraordinario en cuanto a las medidas económicas que se están adoptando, dejando atrás y demostrando que un Gobierno de progreso gestiona mucho mejor la economía que el Partido Popular. Fíjese usted que el Partido Popular no habla de economía desde hace no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque no hay dato económico que se pueda contrarrestar. Así que muy orgullosos de este Gobierno. Vamos a seguir gobernando. Somos más necesarios que nunca y los ciudadanos y las ciudadanas, y yo creo que así también lo ven.